Orando por eso, ambos estamos liberando nuestra fe. Para eso, hemos unido nuestra fe, hemos unido nuestra visión y lo hemos hecho en nuestra búsqueda. Y nunca fue un problema. Siempre tuvimos el dinero para pagarle y nunca fue un problema. Pero ella estuvo con nosotros, como dije, durante 25 años. Todavía la vemos regularmente. Pero así fue. Fue un gran recurso para nosotros. Significaba que podíamos ir juntos a la iglesia los miércoles por la noche en el Día de los Niños, porque eran pequeños. Y teníamos una cena los viernes por la noche. Cada viernes era un gran viernes. ¿Viernes por la noche? Esa era una noche de viernes realmente inolvidable. Así que creo que las palabras no alcanzan para expresar la bondad de Dios al proveer a esa persona para la familia y el impacto que tuvo en nuestra capacidad de crecer juntos y el impacto de la capacidad que tuvimos para cultivar la relación. Porque, ya sabes, al principio, la razón por la que me sentí atraído inicialmente fue que, yo estaba buscando una pareja. Y por eso necesitábamos mantener eso como lo más importante a medida que avanzábamos. No puede ser que ella solo se convierta en la esposa. No puede ser que solo se convierta en la empleada doméstica. No puede ser que solo se convierta en alguien que no quiere estar o algo así. Es mi trabajo mantenerla como mi amante. Es mi trabajo mantenerla como mi amiga. Es mi trabajo mantenerla como la persona que busca y persigue. Verás, yo soy responsable de la familia. Soy responsable de la administración de la familia, igual que mi amigo. ¿Qué haces tú? ¿Sabes? Eso es lo que se supone que debo estar haciendo. Se supone que debo ser responsable de la administración de la familia. Y así fue. Sí. Quiero que mi esposa luzca de cierta manera. En otras palabras, quiero que sea mi amante. Quiero que sea mi amiga. Quiero que sea la persona con la que oro. Quiero que sea la persona con la que me uno para buscar las cosas de Dios. Quiero que sea a mí lo que sea que tú quieras, tu esposa. Tú quieres que sea tu compañera de tenis. Tú quieres que sea lo que sea. O tu esposo. De manera similar, ustedes son los responsables de mí. Yo era responsable, como cabeza de la familia, de hacer que eso sucediera, de asegurarme de que ella tuviera tiempo para buscar las cosas que yo pensaba, de asegurarme de hacerle espacio para que pudiera hacer esas cosas. Y una vez más, en nuestro caso, como tuvimos 5 hijos juntos, eso implicó creerle a Dios para que introdujera a alguien más. Y hemos contado esa historia a muchísimas personas. No teníamos el dinero aquí para esa persona, pero valorábamos nuestra relación y queríamos estar juntos. Acabábamos de casarnos y ya sabes, yo había querido casarme toda mi vida y nos casamos y quedé embarazada prácticamente en la luna de miel. Y aquí tengo a mi maravilloso esposo por el que estoy tan emocionada y queríamos tener hijos, pero ni siquiera estaba segura de que los tendría. Y así lo hicimos. Queríamos mantener un límite alrededor de nuestra relación, así que había diferentes cosas. Hablamos un poco de esto anoche y la semana pasada, y de hecho el pastor Kevin y yo nos reunimos, estábamos conversando, hablemos, porque ya sabes, vives juntos y hablas todo el tiempo, pero hablemos de nuestra visión. ¿Cuál es tu visión? ¿Qué has visto? Mae, aunque estemos pasando por esto y hayamos vivido en ello y lo estemos contando, si no lo estamos haciendo, retrocedamos y asegurémonos de que estamos obteniendo nuestra visión, porque las cosas evolucionan en el matrimonio. Puede que hayas tenido una visión al principio de tu matrimonio, pero ahora llevas 10 o 20 años en él. Y sin embargo ha cambiado. Tus hijos han crecido, tus hijos se han ido de casa. Pero eso no significa que no puedas tener una visión nueva y fresca para tu matrimonio y además una divertida. Sabes que Dios va a trabajar con ambos y estoy tan agradecida porque hasta cuando recién comenzamos, y nos casamos, empezamos a tener reuniones los domingos. Eran reuniones los domingos, los lunes a medianoche en nuestra casa y venía gente diferente. Sí, lo hacíamos. Y Kevin enseñaba en ellas y me di cuenta cuando hacíamos esas reuniones de cuánto Dios nos había unido. No lo veía, aunque sabía que lo amaba cuando nos íbamos a casar. Pero cuando empezamos a hacer esas reuniones juntos, y cuando comenzamos,
empecé a escuchar a Dios en él. Empecé a notar cómo él tomaba algo que yo decía y lo completaba, y cómo Dios nos tenía como mano y guante. Así que Dios realmente quiere que puedan trabajar como mano y guante juntos en su matrimonio y simplemente, ya sabes, confirmar. No puedo decirte la cantidad de veces que estoy aquí orando o hablando con alguien en la reunión en la iglesia y hablando sobre enseñar algo. Antes de que él entre y tengamos la adoración, y él entra, se levanta y empieza a hablar. Y es exactamente lo que ya habíamos hablado, es exactamente, no es que conspiramos para armarlo, sino que el Espíritu Santo, él quería que yo pudiera, él quería confirmar el Espíritu Santo y el pastor Kevin, que yo podía confiar en esa voz. Y sabes, además de esas cosas, la perspectiva femenina es diferente. Ella ve de manera diferente. Sus sentidos son diferentes. Sus emociones son diferentes. Y sabes, eso la equipa de manera única para ser mi retaguardia. Pero también me equipa a mí de manera única para ser su retaguardia. Y hay cosas sobre las personas que ella no puede ver y que yo sí veo. De la misma manera, hay cosas sobre las personas que yo no puedo ver y que ella sí ve. Y podemos convertirnos en la retaguardia el uno del otro. Eso fue algo que Dios también es importante que, ¿sabes? Y probablemente, quiero decir, antes de terminar, llegaremos a las Escrituras. Pero ciertamente en Primera de Pedro, donde habla sobre el matrimonio, y en Efesios, donde Pablo habla sobre el matrimonio. Una de las cosas el deber principal del esposo es amar a su esposa, amar a su familia. Ese es el principio, el deber principal, el deber más importante. El deber más importante de una esposa es honrar a su esposo. Así que el esposo es el amor, el deber de la esposa es honrar. Y de nuevo vamos a llegar al modelo. Es 1 Pedro 3, versículos 1 al 7, y luego Efesios 5, versículos 21 al 33. Esas son dos secciones del Nuevo Testamento sobre el matrimonio que son lecturas poderosas y les animo a que las revisen. Probablemente no tengamos tiempo para entrar en esos pasajes esta noche, pero la idea era que se trataba de desarrollar aquello que era exclusivamente femenino. El hombre y ella, aquello que era exclusivamente masculino, para que podamos complementarnos en eso. También descubrimos que, sabes, Dios comenzaría a entrenarnos en el área financiera. Él comenzaría a entrenarnos en la toma de decisiones, para que lo que Dios tenía como intención para nosotros como familia, y yo sabía esto desde el principio, su intención era que tuviéramos suficiente dinero para pagar nuestras cuentas. Y así nunca tendríamos que discutir por eso. Yo sabía que esa era la responsabilidad de Dios, pero tampoco conocía a nadie que lo hubiera logrado. No lo sé. Así que la pregunta era, ¿cómo se pide? Dios, ¿cómo hacemos eso? Y al principio no llevábamos mucho tiempo casados. Tuvimos un desacuerdo por dinero. Y fuera lo que fuera, era una tontería. Era tan insignificante, era tan tonto. Y aún así tuvimos un desacuerdo por eso. Y me sentí tan mal porque ella se sentía mal, ¿sabes? Y me sentí realmente mal por ello. Así que oré por esto, ya sabes. No quiero que esto sea, ya sabes, que tengamos desacuerdos por dinero, ¿me entiendes? Y el abogado dijo, esto es lo que quiero que hagas. Nunca le hables a ella sobre el dinero. Dijo, no, le hables sobre en qué gasta. No la corrijas. Los jueces no hablan. Y yo pienso, nosotros también hablaremos. Si hay algo de lo que ella necesita que se le hable, yo hablaré con ella. Tu trabajo es confiar en mí. Y Él nos ha dado una división de tareas. En otras palabras, la división de tareas era, ya sabes, que yo no debía cuestionar nada de lo que ella gastara. Que mi trabajo era confiar en Dios, que siempre iba a haber suficiente dinero. Bueno, al principio no lo veía. Solo pensaba, eso parece una idea antigua de Dios, ya sabes. Dije, sé que dijiste que no te alejaste de discutir. Sabes, no estoy 100% seguro de cómo va a salir todo, pero estoy
dispuesto a intentarlo de todas formas. Y él dijo, bueno, lo que no veíamos era hacia dónde iba todo esto, porque eso creó una situación. Ella siente libertad, que si surge una situación y dice, necesito poner una escena en esto, así que una escena, y no es solo su escena, es nuestra escena. Y ella va a estar en situaciones y circunstancias en las que yo nunca estaré. Yo voy a estar en situaciones y circunstancias en las que ella nunca va a estar. Y aún así puede ser que en ambas situaciones necesitemos tener un lugar como familia, necesitamos tener un lugar como pareja. Necesitamos tener un lugar como ministerio de cara al futuro. Necesitamos tener un lugar en esas cosas porque entendemos el poder de sembrar y cosechar. Entendemos la importancia de la semilla. Talmud, y no es solo, quiero decir, ya sabes, en términos de ministerio. Ahora no estamos hablando de dinero, estamos hablando de ministerio. Hay lugares a los que ella va, a los que yo no iría. Sí, tú no irías. La energía no se va, permanece presente, simplemente se transforma. Y probablemente hay lugares a los que yo voy y ella no iría. Y eso no significa que no hubiera una oportunidad de ministerio que Dios tenía para nuestra familia. Sí la había. Ese no es mi lugar. Así es. Ese es su lugar, ¿sabes? Y aún así tenemos, quiero decir, la Biblia dice que, y esto lo hablamos la semana pasada, Adán dijo, seremos una sola carne, ahora somos una sola carne. Sí. Si somos una sola carne, lo que es bueno para mí es bueno para ella, y viceversa. Y así es como debería ser. Así que la oportunidad de ministerio en la que ella está, y ella dice, voy a ministrar a esta persona. Yo me beneficio de eso de maneras que quizás no puedo ver, porque ninguno de nosotros puede ver el ámbito eterno. ¿Cierto? ¿Qué es qué? ¿Cuáles son los hilos y tentáculos que se conectan con lo que sembraste en el ámbito del espíritu? Ninguno de nosotros tiene la capacidad de ver eso. Llega a lugares que no puedes ver, logra cosas que no puedes apreciar. Por eso es tan importante poder fomentar eso. Lo otro que fomenta es la confianza. Y verás, la base de la fe es la confianza. Quiero decir, en última instancia, la fe en Dios se reduce a confiar en Dios y en su palabra. Que Él va a hacer lo que su palabra dice que va a hacer. Hacer. De eso se trata la fe. Y de manera similar, si puedo tener fe en Dios, pero no puedo tener fe en mi esposa, y se supone que somos una sola carne, ¿a dónde vamos a llegar con eso? Y de igual forma, ella no puede. Si ella no sabe que puede confiar en mí, ya sabes, si yo estoy por ahí afuera, quiero decir, hay cosas que ella sabe sobre mí. Ella sabe que nunca voy a estar en un bar. Ella sabe que nunca voy a estar ahí afuera bebiendo. Ella sabe que nunca voy a estar ahí afuera con otra mujer. Quiero decir, hay ciertas cosas que ella sabe absolutamente. Y hay ciertas cosas que yo sé absolutamente sobre ella. Sabes que ella nunca va a estar ahí afuera con otro hombre. Ella nunca va a estar coqueteando con otro hombre. Sabes, quiero decir, simplemente hay cosas que sabemos. Y ahí estaba Dallas Trunks. Como resultado, podemos ir juntos a lugares a los que no podrías ir si no tuvieras ese amor por Trunks. Y así es con Dios, ¿ves? Quiero decir, la fe en Dios se trata totalmente de confiar en Dios. Ve, Dios, confío en ti, confío en tu palabra, confío en lo que dijiste. Tú dijiste que no puedes mentir. Dios, que no puede mentir, eso es lo que dice la palabra. Dios no puede mentir. Así que puedo confiar en que si lo dijiste con un par de golpes, sabes, puedes darlo por hecho. Quiero decir, de eso se supone que se trata todo esto. Bueno, debería ser similar con la esposa. Que cualquier cosa que ella diga, puedo confiar en lo que dijo. Ella puede confiar en lo que yo he dicho, ¿sabes? Eso fomenta la unidad de una sola carne mientras buscamos juntos las cosas de Dios. Pero ahora hay una confianza. ¿Y hacia dónde va finalmente esa confianza? Y esto es fundamental. Y esto se convirtió en un sello absoluto de nuestro ministerio. Y un sello de nuestras vidas fue que si Dios le habló a ella, puedo confiar en que esa palabra que ella dijo la recibió de Dios, que esa palabra vino de Dios. Y no se trata solo de ella, es para nosotros. Y sí, a veces puede ser para ella. De la misma manera, ella puede confiar en que si yo recibí una palabra de Dios,
ella sabe que esa era una palabra de Dios y sabe que puede tener un impacto en nuestra familia, en los dos juntos, en nuestra vida en común, pero que puede confiar en que yo recibí esa palabra de Dios. Yo puedo confiar en que ella recibió la palabra de Dios, porque hay situaciones que ocurren en las que estoy muy cerca de escuchar a Dios. Y les voy a dar un ejemplo rápido, pero terminamos con esto. Una vez hubo una propiedad que me gustaba y yo estaba interesado en esa propiedad. Y mi costumbre era llevarla a ver estas propiedades porque estábamos en el negocio inmobiliario. Y ya sabes, ella estaba activa con los niños. Así que la llevaba a ver una propiedad y le preguntaba, ¿qué te parece esta, sabes? Y en esta propiedad en particular, ella dijo, bueno, la verdad no me gusta, ¿sabes? Hay algo mal con ella, no me gusta. Y pensé, no, cariño, no lo estás viendo bien, ¿verdad? ¿Sabes? Simplemente no las estás viendo bien. Y ella dijo, bueno, escucha, no me gusta. Pero si a ti te gusta, adelante. Sigue adelante y persíguelo. Si sientes que es lo correcto, sigue adelante y persíguelo. Así que tuve 3 sueños del Señor acerca del proceso. Y me cuesta admitirlo, pero básicamente no presté atención a los 3 sueños. Y aún así seguía persiguiendo esa propiedad. Y finalmente ella tiene un sueño del Señor. Y el sueño del Señor fue, si compras esa propiedad, no protegeré tu inversión en la propiedad, la vigilaré. Y me di cuenta de que ya había forzado demasiado a Dios. Pero el punto importante era, yo estaba cerca de escuchar a Dios sobre ese tema. Ella no estaba cerca. Y de repente ella pudo escucharnos. Y yo tenía que ser capaz de confiar en la palabra que ella recibió. Esa era la palabra. Una de las cosas más sobrenaturales que nos ha pasado fue que Dios le habló a ella sobre algo que se suponía que debíamos hacer. Quiero decir, eso no puede ser, ya sabes. O sea, simplemente no es posible. Tú sabes, sí era posible. Era exactamente lo que Dios tenía para nosotros. Pero yo tenía que confiar en que ella había escuchado. Y estas pequeñas cosas de las que estamos hablando, lo que parecen cosas pequeñas, ahí es donde van. ¿A dónde van? R. Es tu capacidad de confiar juntos. Dios nos está hablando. Dios nos está guiando. Dios nos lleva a lugares. Él puede hablarle. Él puede hablarme. Él puede hablarle a cualquiera de los dos sobre la dirección. Y lo entenderemos. Y lo compartiremos. Y confiaremos. Que el uno al otro tiene la capacidad de interactuar. Hemos conocido parejas que, ya sabes, ciertamente a lo largo de nuestra vida, donde la mujer es más espiritual que el esposo, pero ella se casó con él, sabes, están casados y son uno solo. Y a medida que han venido y han estado cerca de este ministerio y cerca de mí, saben que yo siempre voy a fortalecer su matrimonio. Y así, sabes, ellos han aprendido a hablar vida. Y sé que, sabes, por ejemplo, una de ellas, su esposo, ya falleció, ahora está en el cielo, que ella, aunque él no era muy espiritual, ella honraba la posición que él tenía como cabeza. Y ella, ¿sabes? Si yo le pedía que hiciera algo, ella volvía a él, iba con él, eso era lo suyo, siempre iba con él y le decía, ¿tú qué opinas? ¿Está bien esto? Así que ella le daba la deferencia, aunque él no fuera tan espiritual. Pero ella simplemente confiaba en que Dios lo tocaría, sabes, que Dios hablaría a través de él. Y esa era su manera de honrarlo en eso. Y Dios obró a su favor y Dios la encontró en esa situación. Y tengo otra amiga, otra persona, cuyo esposo era muy destacado en los negocios y ella desarrollándose espiritualmente, tomando las palabras y permaneciendo en ese matrimonio y cediendo a eso. Este hombre se mueve en muchos países diferentes, es un hombre prominente y muy inteligente. El hecho de que ella permaneciera en esa posición y casada con él y aún así, aunque ya sabes, él no estaba. Quizás a su nivel espiritual, pero sometiéndose, Dios la ha puesto en estos lugares que, quiero decir, me asombra a lo largo de los años al ver cómo ella se rindió, cómo tomó esa posición y oró por él en el segundo plano y por su posición en los negocios.
y cómo eso la ha impulsado a estar en posiciones en diferentes países y rodeada de personas de gran influencia. Porque ella permaneció en ese lugar, en esa situación matrimonial y amó a su esposo. No es que no lo amara, pero había. Ella quería ir más lejos con el Señor. Quiero decir, siempre puedes ir más lejos sin estar en el ministerio, por así decirlo, en un púlpito o con un título. Dios siempre te usará si estás dispuesto. Pero en esa situación, Dios obró a su favor. Otra mujer que vino, su esposo y ella estaban, ya sabes, en desacuerdo. Ella quería ir a algún lugar. Él no quería que ella fuera a ese lugar. Un día ella vino a la reunión y Dios le habló, ya sabes, yo le estaba hablando sobre, ya sabes, ceder ante él y ceder ante el esposo. Y ella fue a casa y le dijo a su esposo, ya sabes, realmente recibí algo. Dios me habló hoy, no, voy a ir. Si no quieres que vaya, no iré. Y te digo, todo el matrimonio, desde ese momento, su decisión de ceder en esa situación en particular fue fundamental. Sabes, uno piensa que las cosas grandes son las semillas, pero estas son pequeñas cosas en tu matrimonio. Solo pequeños ajustes. Quiero darte eso esta noche. Esto es un pequeño ajuste en la actitud del corazón o en el honor del corazón. Tú, simplemente porque cuando obedecemos la palabra, cuando obedecemos lo que Dios dice que hagamos, entonces Dios tiene la libertad de actuar a nuestro favor. Pero si somos tercos y resistimos y decimos, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, y, sabes, puede ser difícil, pero en esta situación, ella volvió con él y, ya sabes, le dijo, estoy dispuesta a no hacer esto porque tú no quieres que vaya. Porque había una cuestión de confianza, un problema de confianza en su matrimonio en ese momento. Y todo su matrimonio cambió por completo. Ahora están en el ministerio, tienen una iglesia. Quiero decir, Dios ha hecho cosas asombrosas. A veces simplemente no sabes. ¿Cómo piensas? No desprecies el día de las cosas pequeñas en tu matrimonio o en tu relación. No desprecies el pequeño movimiento. Dios está viendo todo. Él está observando todas las situaciones en tu hogar y la actitud de tu corazón. Hay una historia sobre Smith Wigglesworth, quien es un hombre famoso que ahora está en el cielo. Él se salvó cuando tenía 50 años para resucitar a muchas personas de entre los muertos. Y hay una historia sobre cómo él dejó a su esposa fuera de la casa porque ella estaba en la iglesia y él la dejó afuera. Así que ella durmió afuera. Esto fue antes. Él se salvó, él durmió, ella durmió afuera. Él abrió la puerta para que ella entrara. Ella entró a la mañana siguiente y se levantó. Entró, le preparó el desayuno y actuó como si nada hubiera pasado. Bueno, ya sabes, hoy en día no vemos a mujeres haciendo esas cosas. Van a llamar a las autoridades, van a hacerlo, pero siendo esto así, que esta mujer estaba casada con Smith Wigglesworth, eso está en sus historias. Él fue usado poderosamente por Dios. Pero él no entró en su ministerio hasta que tenía 50 años, ¿verdad? Así que hay una esperanza real para ti. Hay verdadera esperanza, pero nosotros somos el testigo decisivo. El pastor Kevin habla de eso. Sé el testigo decisivo. Sé quién va a hacer el cambio. No lo declares como lo ves. Declara las cosas que no son como si fueran. Sabes, si quieres el cambio, llámalo, tráelo hacia adelante. Decláralo en voz alta. Declara las cosas que no son como si fueran. Aunque, sabes, puede que las situaciones no se vean exactamente bien, comienza a hablar vida sobre ellas. Asegúrate de que estás hablando más vida que muerte, porque si dices una palabra de vida y el resto es muerte, sobre esa situación, lo siento, no va a funcionar. Así que tienes que asegurarte de que tus palabras estén alineadas. ¿Y hacia dónde quieres que vaya el matrimonio? ¿Hacia dónde quieres que vaya esa relación? Una cosa más, ya se está haciendo tarde, así que necesitamos terminar por esta noche. Pero otro concepto que me gustaría introducir es, como resultado de estas cosas, ¿qué debería sucederle a una pareja a medida que avanza?
debe haber un reconocimiento de que mi esposa es mi hermana en el Señor, así como para la esposa, mi esposo es mi hermano en el Señor. Y lo que les sucede a las parejas es que desarrollan una familiaridad que genera una soltura en los labios o decir cosas que no deberían decir. Hablamos de esto la semana pasada, de lo importante que es lo que dices sobre tu matrimonio, lo importante que es lo que dices sobre tu pareja. ¿Qué palabras estás diciendo en tu matrimonio? ¿Qué palabras estás diciendo sobre tu pareja? ¿Qué has dicho? Pero lo que sucede, y vemos que esto pasa todo el tiempo, es que se desarrolla una familiaridad y las personas empiezan a hacer comentarios sarcásticos o hacen bromas. Ya sabes, no hagas bromas sobre tu esposa. No hagas bromas sobre tu esposo. No hagas comentarios. No hagas comentarios sarcásticos, ya sabes. Quizá eran graciosos cuando eras adolescente, pero ya no lo son. No, lo que son es ofensivo para Dios. No hagas comentarios feos sobre ella. No hagas, no sé, comentarios graciosos y cosas así sobre ella. Por eso trátalos como si fueran tu hermano o hermana en el Señor, y yo vendré a ti en el nombre de tu hermano y hermana en el Señor. Te lo digo, aunque nadie más esté mirando, Dios siempre está mirando. Él está observando esa relación. Sabes, uno de los hombres está en Mars, y una vez más, la próxima vez lo superaremos, es solo Pedro y Efesios. Pero, sabes, tu esposa, hombre, es coheredera contigo de la gracia de la vida. Ella es tu coheredera de la gracia de la vida. ¿Vas a hablar? ¿Vas a burlarte de tu coheredera de la gracia de la vida? No lo creo. Ciertamente no creo que eso sea correcto. Así que quieres ser sumamente diferente a las esposas, esencialmente. No quieres menospreciarlas, especialmente delante de otras personas. No quieres que te toque la nariz. ¿Algún comentario? No hay muchos comentarios. Ella es tu coheredera. Nunca tuve amigos. ¿Qué? La vida. Nunca tuve ninguno, ¿sí? Y amigos que lo hicieran, si alguna vez dijeron algo en contra de Kevin, eran mis amigos en un momento. Eso fue al principio. Quiero decir, una persona que era cercana a mí antes de que nos casáramos hizo un comentario sobre Kevin y yo estaba como hablamos la última anoche. La semana pasada, ya sabes, pusimos límites. Nos estábamos preparando para construir algo. Ya sabes qué estás construyendo y cuál es tu visión. ¿Qué eres tú? ¿Cómo quieres que se vea ese matrimonio? Y teníamos grandes planes, ¿sabes? Y simplemente yo estaba tan agradecida de estar casada. Y, de nuevo, todavía estoy muy agradecida por los 33 años con el pastor Kevin. Y ha sido todo un viaje. Y ha sido una época emocionante. Todavía se está desarrollando. Y sabes, es que el humor es tan importante. Tienes que reírte del otro y de ti mismo, ya sabes, por las situaciones. Porque, sabes, estoy tan agradecida. Ok, sí, muy bien, ganaste. Estoy enamorada de ti. Ok, esa es nuestra canción de esta semana. Está bien, sí, muy bien, ganaste. Estoy enamorado de ti. 75 años, ya sabes, está bien, ganaste. Oh, no, muy bien, está bien, ganaste. Estoy enamorado de ti. Y seguimos enamorados. El viejo Cali Basie, en fin. Gracias por estar con nosotros. Discurso de la liga. Cuida lo que le dices a tu cónyuge. Cuida lo que dices sobre tu cónyuge. Y sobre todo, cuida lo que le dices a ellos y a los demás. Simplemente cuida lo que dices. Esa es la característica de toda persona. Y este es un territorio realmente triste. Pero en mis viajes de negocios conozco e interactúo con mucha gente. Las actividades empresariales. Y muchas de esas personas no son cristianas. Muchas de ellas sí son cristianas. De hecho, muchas de ellas son de otros países, donde son hindúes o budistas o sea cual sea el caso. Y los cristianos, no puedes notar la diferencia entre los cristianos y los no cristianos.
De hecho, a veces los cristianos son más poco amables que con otras personas, que los no cristianos, y no debería ser así. No, debería ser así, pero lo es. Pero no dejes que seas tú. Dios no diría, porque te lo digo, no me importa quién esté escuchando. Dios siempre está escuchando. Y Dios tiene una libreta de calificaciones ahí. Y estás dejando a Dios por lo sobrenatural. ¿Quieres que Dios haga algo sobrenatural por ti? Él va a mirar esa libreta de calificaciones. Puedes apostar absolutamente a eso. Y quieres asegurarte de que esa libreta tenga las marcas de los informes. Y tu boca es la principal. Entonces, ¿dónde están esos capítulos? De todos modos, muchas gracias por acompañarnos y que Dios te bendiga. Es un tema maravilloso porque nos afecta en nuestra vida. Se trata de quiénes somos y dónde vivimos. Y te animo a que, ya sabes, lo veas. Dile a otras personas que lo vean. Lo tendremos traducido al español. Así que los videos podrán llegar a nuestros amigos hispanohablantes y a las personas con las que estamos conectados en el ministerio. Que solo hablan español, y lo traduciremos y luego lo pondremos en nuestro sitio web. Así que puedes animar a tus amigos, incluso a los que hablan inglés, a que le echen un vistazo. Gracias. Dios te bendiga. Nos vemos el miércoles para hablar de matrimonio. Pero nos veremos el domingo para los conectores del pacto. Me gusta.